Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios, como lo hacemos cada día, por un nuevo día que nos da. Damos gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia por permitirnos llegar a ustedes cada lunes en los lunes urológicos. Damos inicio a nuestro tip urológico de la semana. ¿Qué síntomas hay cuando se presenta un cáncer de vejiga? Las personas que sufren de cáncer de vejiga pueden presentar micción frecuente y dolorosa, pueden presentar sangre en la orina, pueden presentar dolor en la espalda o en el abdomen bajo, entre otros síntomas. Ante la duda, visite a su uróloga o a su urólogo. Continuando, quiero hacer un comentario de un artículo interesantísimo que encontré en una revista de muy alto nivel a nivel mundial en relación al trasplante renal. Y los autores de ese estudio son dominicanos. Ahí está el doctor Anthony Gutiérrez, la doctora Dina Eliana, la doctora Carolina de la Cruz, entre otros. Y el estudio se basa o se trata del trasplante renal en la República Dominicana, que está marcado por la promesa, pero empañado por los desafíos. Entonces, a pesar de los buenos resultados clínicos, el número de pacientes necesitados supera con creces la cantidad de trasplantes disponibles. Entonces, en el estudio, ellos ponen un ejemplo del 2021. En el 2021 había cerca de 200 pacientes en lista de espera para un trasplante de riñón. Sin embargo, solamente se realizaron 28 trasplantes renales, donde la mayoría fueron donantes vivos, lo que destaca la escasez de órganos de donantes fallecidos. La parte importante del estudio estriba en dos aspectos fundamentales, principales, obstáculos para conseguir más órganos de donantes fallecidos. Y el primer obstáculo es la falta de campaña de educación pública. Son cruciales para disipar los mitos asociados a la donación de órganos. Y existe una institución que se supone que es la responsable de hacer este tipo de trabajo, que debe trabajar en la concientización, en la educación, que es una de las cosas que se ha preocupado el gobierno por educar, por elevar ese nivel de educación. Entonces yo creo que esa parte tenemos que darle un poquito más de énfasis. Y el segundo aspecto importante es la legislación sobre donación y trasplante de órganos. Debe actualizarse para que pueda cumplir con los estándares médicos y éticos contemporáneos. Como pueden escuchar, como pueden ver, porque esto se transmite también en la televisión, podemos cambiar cientos de vidas condenadas a la muerte en una máquina de diálisis. Podemos cambiar este panorama. Iniciamos inmediatamente con nuestra invitada especial de la semana, la doctora Silvia Bender, quien es cirujano uróloga y nos trae un tema interesantísimo: estudios diagnóstico para cálculos urinarios. Muy buenos días, doctora, gracias por aceptar la invitación y los micrófonos son suyos. Muy buenos días, un placer estar aquí. Bien, como decía el doctor, agradecida primero siempre de Dios por la oportunidad y agradecido de ustedes también, que nos brindan la oportunidad a nuevos urólogos jóvenes, para poder expresarnos y llevar temas como esos que son de interés. Y de verdad, muchísimas gracias, doctor. Siempre. Y cuando hablamos de diagnóstico para cálculos urinarios, ¿a qué nos referimos con esa parte? O sea, ¿qué significa este término? Cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de la búsqueda de por así decirlo, de qué enfermedad está causando
algo en específico que viene acompañado de una sintomatología. Entonces, siempre antes de hablar de estudios diagnósticos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, específicamente en el caso de la litiasis urinaria, de los cálculos urinarios, pues tenemos que saber que previo a esto debe de venir una sintomatología y una evaluación de este paciente. O sea, tenemos que preguntarle al paciente qué se siente y atendiendo entonces a esta sintomatología, cuando tengamos y a la evaluación física, por supuesto. Entonces, basado en eso, si tenemos la sospecha de que el paciente está cursando con un episodio de cólico nefrítico secundario a un cálculo urinario, entonces a partir de ahí realizar los estudios de imagen del lugar para poder llegar al diagnóstico certero, ya que hay muchos pacientes que creen tener, y a veces como hay sintomatología tan variada dentro del cuadro de un cólico nefrítico, pues es necesario confirmar con estudios de imagen que verdaderamente es a esto a lo que nos estamos enfrentando. Porque, por ejemplo, sabemos de pacientes que imagino que le han llegado a su consulta muchas veces y lo primero que dicen es: yo tengo un dolor en los riñones. Sí, eso es frecuente, sí. Y eso viene luego de que precisamente se orientó a la población de que el dolor asociado a un cálculo renal puede producir un dolor lumbar. Pero no quiere decir esto que todos los dolores lumbares son dolores asociados a un cólico nefrítico, ya que hay sintomatologías específicas que están asociadas a eso y hay lugares específicos y evaluaciones específicas que hacemos en la parte del examen físico que nos orientan sobre si verdaderamente el paciente está cursando con un cólico nefrítico o está cursando con alguna otra patología que bien pudiera ser un dolor musculoesquelético. Ok. Muy bien. Vamos a continuar, pero fíjate, esto no cursa, vamos a decir, de forma sintomática, sino que siempre va a haber dolor cuando se tienen ciertas situaciones. ¿O ha habido momentos que un paciente por casualidad va a hacerse otro estudio, se le descubre, vamos a decir, una piedra en los riñones, como se dice popularmente? Sí, claro, muchísimas veces, porque si algo tenemos que saber es que lo que desencadena el cuadro de cólico nefrítico, conocido como cólico nefrítico, no es necesariamente la presencia de una piedra. Y eso también es importante porque el estudio diagnóstico nos va a llevar a saber si la sintomatología que tiene el paciente es por esto o no. ¿Por qué? Tenemos lo primero que hay estudios que son más sensibles y específicos para determinar cálculos renales que otros. Y aparte de eso es también que el cuadro se produce no solo cuando hay un cálculo, sino cuando ese cálculo está obstruyendo la vía urinaria en cualquiera de esos lugares. Si está obstruyendo a nivel renal un infundíbulo, si está obstruyendo a nivel del uréter, que es donde mayormente presenta más dolor, si está el cálculo alojado en la unión periureteral o en alguna de las estrechezas, pues entonces esto causa una ectasia o una dilatación de las vías urinarias y es lo que provoca el dolor. No el simple hecho de tener o no un cálculo va a desencadenar necesariamente un cuadro. Bien, hay pacientes que se le han diagnosticado piedra por estudios específicos como la tomografía, que nunca te van a presentar una sintomatología, porque son piedras pequeñas, no son piedras obstructivas, y entonces en este cuadro el paciente te llega con un dolor lumbar, pero no necesariamente tiene que ser por esa piedra o litiasis que el paciente tiene. Pero esa pregunta que tú haces, Roberto, es interesante. La doctora acaba de decir que hay pacientes que son asintomáticos. Coincidencialmente, hace 2 semanas yo vi un paciente que fue una evaluación de rutina, asintomático totalmente. Pero yo no me concentro solamente en hacerle un examen de la próstata, o sea, yo le hago una evaluación urológica completa. Y resulta que cuando el paciente va con los análisis, con los estudios que yo le había indicado, tiene lo que se llama una hidronefrosis bilateral. O sea, eso quiere decir que los riñones estaban dilatados. Entonces, había un lado, el lado izquierdo, que decía que había una piedra, pero del otro lado no se sabía qué era. Cuando se le envía a hacer otro estudio, una urotac o una tomografía, resulta que el paciente estaba obstruido de los 2 lados y nunca había hecho un cólico nefrítico con daño renal ya. Wow. Entonces,
esto puede ocurrir sin tener dolor. No es frecuente, porque yo creo que es el segundo o el tercer paciente que yo veo así en 25 años, que va a una evaluación. Y pero el paciente, se da el caso. No, ya tuvimos que operarlo porque el paciente estaba obstruido. Y de hecho, un análisis que se hace en sangre, que es la creatinina, ya estaba elevada cuando el paciente fue a la consulta. Entonces estaba obstruido, tenía que tener meses para producir la dilatación que tenía a nivel renal. Y es un paciente que llegó a una consulta de rutina. Por eso la importancia de hacerse siempre una evaluación en todas las áreas, no solamente en el área urológica, sino en todas las áreas, cardiología, nefrología, neurocirugía, porque hay condiciones que no producen dolor. Pero además de esto, doctor Pablo y doctora, nuestra queridísima invitada, hay personas que se acostumbran a ciertos dolores y hasta lo confunden diciendo, bueno, lo que pasa es que yo me paso mucho tiempo en la carretera, soy un camionero, trabajo en la construcción y a veces tienen ciertos dolores y se lo atribuyen a ciertas tareas que ellos hacen siempre. Sin embargo, puede que exista una situación de los riñones. Así es. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, realmente. Yo tuve una paciente así hace como un mes y medio. La paciente llegó con un cuadro ya bastante delicado porque llegó con una pielonefritis enfisematosa, que es una emergencia urológica. Bien, entonces esta paciente, le habían diagnosticado un cálculo, según ella nos refiere, hacía más de un año. Bien, entonces la paciente se acostumbró precisamente al dolor y que me da un dolorcito y yo sé que yo tengo una piedra ahí y en aquel momento cuando yo le pregunté que qué había pasado, porque era una piedra de 1 centímetro y algo, y la paciente lo que me dijo fue que en aquel entonces como que le expresaron que no era quirúrgico con la persona que se atendió y que ella se quedó con su dolor ahí, pero la paciente tenía una comorbilidad que es la diabetes, que es sumamente importante al momento de los cálculos. Entonces, esta paciente con una diabetes y esta obstrucción degeneró eventualmente en un cuadro que la llevó a unidad de cuidados intensivos. Wow. Y la paciente, cuando la recibimos, sí, me dolía, pero era solo una molestia. Y eso es lo que dice el doctor. No, y agregándole a eso, doctora, que usted dice que llegó a cuidados intensivos, muchas veces, por eso yo insisto mucho con la comunicación, con la interacción con el paciente, que el paciente se sienta en la confianza de expresarle todo al médico, pero muchas veces necesitamos que ese paciente también esté acompañado. O sea, un cálculo urinario puede llevar a un paciente al cuidado intensivo y a la muerte. Y a la muerte, claro. Porque si hace una septicemia, una sepsis, que es una infección generalizada, para que nuestros oyentes puedan entendernos, este paciente puede, o esta paciente puede ir al cuidado intensivo, pero puede ser que no responda y muera. Y muera. Entonces, todo esto es importante decírselo porque a veces cuando hablamos de la muerte siempre la gente se impacta mucho, pero es lo único seguro que tenemos. En algún momento no sabemos si con una enfermedad, si con un accidente, si de manera natural, pues nos va a llegar. Entonces, yo pienso que la mayoría de las veces lo que tenemos que hacer, recordarle al paciente que nos vamos a morir. Y puede ser que sea en ese momento que ocurra la muerte. O sea, y la muerte es algo normal, es algo sencillo. Y lo que tenemos que estar preparados mentalmente para eso, tener nuestro espíritu en paz, tranquilidad, no hacer daño, hacer las cosas correctas. Para morir en paz en el día que nos toque, que no sabemos en qué momento es. Entonces, ese paciente con cálculo puede caer en una septicemia y puede fallecer también. Eso es así. Pero me gustaría, antes de irnos a la pausa, si cualquiera de ustedes dos le puede decir al público, a los oyentes, la importancia y algunas funciones que tienen los riñones, porque estamos hablando de la piedra en los riñones. Si se le podía dar algún detalle a los oyentes de lo importante y cómo también más adelante se puede cuidar. Sé que esto estaría en las recomendaciones, pero recordarle lo importante que son los riñones, doctor Pablo. Ahora, en este momento, antes de irnos a la pausa. Bueno, vamos a dejar a nuestra invitada que nos diga más o menos la importancia y luego entonces... Sí, realmente precisamente el saber qué tenemos que hacer y el cuidarse es con el fin de que los riñones no se dañen, porque ese es el fin último de una litiasis obstructiva. Conforme va aumentando, pues va dañando el parénquima renal y esto no regresa hacia atrás. Bien,
Entonces, los riñones tienen múltiples funciones. Dentro de ello nos ayuda a filtrar, es un método excretor, los riñones producen la orina y hay muchísimas sustancias metabólicas y muchísimos medicamentos que se van a filtrar a través de los riñones y nos van a producir esos metabolitos de excreción que son necesarios ser desechados por el cuerpo. Nos ayudan a filtrar la sangre también para también desechar aquellos metabolitos que son dañinos para el cuerpo y desecharlos entonces a través de la orina y que no se queden alojados en nuestro cuerpo, porque precisamente ese es el problema en los pacientes que tienen una insuficiencia renal, que hay pacientes que por litiasis obstructiva sin tratamiento han caído en una insuficiencia renal por el daño que se le ha producido en los riñones de manera irreversible, pues entonces estos pacientes no pueden filtrar adecuadamente, estos metabolitos no se desechan y al no poder desecharse estos metabolitos, pues el paciente es como si viviera intoxicado dentro de sí. Así es, sí. Mira, hay cuatro puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando tú hablas del cuidado de los riñones. Los riñones, nosotros en el área urológica tenemos varias condiciones de salud que pueden llevar al paciente a un fallo renal, a diálisis y a necesitar un trasplante. Empezando por las malformaciones congénitas, por ejemplo, un paciente que nace con una condición de una estrechez de uretra que no se percibe, una válvula uretral, es un paciente que si no es diagnosticado en la niñez, en la adolescencia, va a terminar en un fallo renal y es un paciente que va para diálisis. Un paciente, por ejemplo, ya adulto, como del tema que estamos tratando, de las piedras, también puede llevar al paciente a un fallo renal. Pero también hemos tenido pacientes con crecimiento de la próstata que pueden llegar a un fallo renal porque no duele, simplemente tiene una sintomatología y el paciente se acostumbra a esto. El vecino le dice, eso es por la edad, o un familiar, y se queda así, y también puede llegar a un fallo renal. Y una estrechez uretral adquirida, vamos a decirlo así, que ocurre después de adulto, también nos puede llevar ese paciente a un daño renal, o un procedimiento quirúrgico donde se produzca una fibrosis en el área de los uréteres también. O sea, ahí vimos 5 causas, hay más, que pueden llevar a un paciente a un fallo renal, pero con una evaluación de manera rutinaria, es más difícil que el paciente pueda llegar a este estado donde ya los riñones no funcionen. Bueno, nos vamos a una pausa. De regreso continuamos en la receta médica de la Z.